Primera parte del repaso general del segundo parcial. El primer tema que vimos es de los felices 20 y bueno, pues Estados Unidos vivía una época de grandes negocios y confiados en esa estabilidad de su economía, los estadounidenses prestaron dinero a otros países, instalaron industrias en el extranjero, invirtieron en tecnología de punta para elevar su producción, empezaron a comprar acciones en la bolsa de valores y además esto provocó que también los corredores de bolsa cayeran en una situación de especulación debido precisamente al exceso de esta confianza. Además, hubo una sobreproducción también por parte de la industria y eso provocó una desestabilización en la economía, por lo cual esto nos lleva a la caída de la bolsa de valores, que es conocida también como el crack del 29 o la crisis del 29, en cual tenemos dos fechas principalmente, que es el 24 de octubre, que es el jueves negro, y el martes negro también, que son los 2 días en que la bolsa de valores tiene estas caídas que van a provocar la Gran Depresión en consecuencia. Estas dos fechas nos marcan precisamente ese rompimiento que tiene la economía estadounidense y que va a provocar una década de desestabilidad económica, lo cual pues obviamente los gobiernos del país tienen que buscar alguna situación que ayude a salir de esta crisis. El presidente Hoover, que fue al que le tocó esta crisis, él creía que de manera natural iba a salir adelante la economía. Cuando se da cuenta que no es así, bueno, hace un llamado a los industriales. Sin embargo, estos empresarios pues no tuvieron ya la capacidad de responder. Posteriormente, el presidente Franklin Delano Roosevelt va a implementar el New Deal, que es una especie de programa en el cual trata de proteger la economía de manera interna y así interviene el Estado en la economía. Es decir, son programas sociales para sacar adelante a la población de la pobreza y la formulación de una política económica de realzamiento. Esta situación nos va a durar pues una década, como ya había dicho, y durante esta década también se van a dar otras situaciones que son como las causas diferentes y el contexto en el cual se van a empezar a desarrollar los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Al término de la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo que firmar un tratado de paz. Este tratado es el de Versalles, en el cual se le impusieron diferentes aspectos que debía cumplir. Y bueno, uno de los primeros que Alemania va a violar es el restablecer el servicio militar. Esta es una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Otra de ellas es la militarización de la región de Renania, que es esta que encontramos en las rayitas naranjas y azules. Y esta zona, bueno, pertenecía a Alemania y tenía prohibido tener presencia militar aquí, y para el 36 Hitler va a ordenar que haya presencia militar, desplazamiento militar en esta zona. Esa es otra de las causas, otra de las violaciones al Tratado de Versalles. Posteriormente va a avanzar sobre otra región que pertenecía a Checoslovaquia, que es la zona de los Sudetes, donde tenemos aquí en estas rayitas entre rojo y naranja, y que estos son los primeros avances o movilizaciones en las que va a desplazarse
pues a la fuerza de alguna manera, Alemania está invadiendo territorio ya de Checoslovaquia. En esta diapositiva se ve mejor la región de los Sudetes y Renania en blanco. En esta podemos ver también los avances desde 1936, que era el de Renania, en marzo del 38, que son los Sudetes, en octubre del 38, que es la ocupación de Austria, en marzo del 39 es el avance completo sobre el territorio de Checoslovaquia, y en septiembre del 39 únicamente tenemos aquí el puntito del puerto de Danzig, que era parte del territorio alemán hasta el término de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, aunque no está marcado, ya la ocupación de Danzig marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial, puesto que se había realizado el Pacto de Múnich. O sea, en los primeros avances territoriales sobre Renania, sobre los Sudetes, sobre Austria e incluso sobre todo el territorio checoslovaco, pues se hizo una advertencia. Ante esta situación, los representantes de Inglaterra, Francia van a tomar una postura como de pacificación, porque no querían reiniciar otra guerra, y entonces llaman a los líderes Hitler y Mussolini, que vemos en la foto, para firmar este pacto. Se acepta la cesión del territorio de los Sudetes a Alemania, con la condición de que no siga avanzando hacia otros territorios, de que no haya invasión hacia otros países. Y lo mismo con Mussolini, puesto que también estaba adentrándose a otros territorios para expandir pues el territorio italiano. Sin embargo, sabemos Hitler no obedece a este pacto o hace caso omiso a este pacto, y entonces es que se da la invasión a Polonia, donde en el primer mapa veíamos la ocupación de Danzig, pero que no solo fue esta zona. Previo a este avance se había dado un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Entonces, en este pacto de no agresión se repartían Polonia entre la Unión Soviética y Alemania, por lo que aquí vemos en esta línea de demarcación en septiembre del 39, en rojito, la parte que ocupó la Unión Soviética cuando se da el avance nazi, y del lado izquierdo la ocupación en la que avanzó Alemania. 2 días después de la invasión a Polonia se va a dar la declaración de guerra directamente de Francia y de Inglaterra, que la tenemos el 3 de septiembre. Finalmente Hitler no había seguido el pacto, entonces los obligó a hacer esta declaración de guerra y a iniciar un nuevo conflicto. La primera estrategia que va a implementar Alemania es esta guerra relámpago, en la cual la idea, como vemos aquí en las flechitas, son los avances de manera pues lo más pronto posible hacia diferentes frentes. Vemos también en las flechitas color café los avances que había tenido Italia, y en la mayoría de ellos ha sido respaldado también por los nazis. Vamos a tener en este desplazamiento la ocupación de los Países Bajos, de Dinamarca, de Noruega, de Yugoslavia, Bélgica, Francia. Y en el caso de Francia, bueno, tenemos una división, como lo ven en el mapa, está en verde y rosita, más o menos. ¿Qué pasa con la parte sur? Dice Francia de Vichy. Esto es porque queda de manera como en acuerdo con los nazis, el que van a seguir las instrucciones, ¿no? Básicamente de los nazis. Es un acuerdo para que no haya una ocupación militar. Entonces no es necesaria la ocupación, pero en la parte norte sí. Entonces se instalan diferentes puntos militares en toda la parte norte,
y en la sur se le va a conocer como la Francia de Vichy, ya que el gobierno títere que obedece a los nazis se va a establecer en África, en ese lugar conocido como Vichy. Ok. Posteriormente a esta vamos a tener la batalla de Inglaterra, en la cual, bueno, para esta fecha estamos en el 40, en 1940 ya, y son alrededor de 3 meses en que va a haber un bombardeo continuo por diferentes puntos contra Inglaterra. En un inicio eran para bombardear puntos militares estratégicos. Sin embargo, como no se daba una rendición inglesa, Hitler va a ordenar el bombardeo de manera general, incluso para las principales ciudades. Sin embargo, los ingleses no se rinden y mantienen también la contraofensiva como pueden hacerlo, hasta que finalmente los nazis desisten de tratar de controlar la isla, y bueno, van a enviar mayor número de tropas hacia otros puntos, ya nada más manteniendo el control sobre el territorio frente a Inglaterra. También tenemos casi a la par la guerra en África, que les comentaba hace un rato. El desplazamiento hacia África principalmente es de Mussolini, de los italianos, pero siempre con el respaldo de los nazis. Y bueno, aquí vamos a encontrar al general principal de esta guerra en África por parte de los nazis, que es Rommel, conocido como el zorro del desierto. Posteriormente, en la contraofensiva aliada, general Montgomery va a ser el principal por parte de los ingleses. Cuando veamos precisamente la contraofensiva, este mapa nos ayuda un poquito porque vemos cómo tuvieron que entrar los aliados por el océano, adentrándose al mar Mediterráneo y tomar pues diferentes frentes, uno dirigiéndose a Italia para entrar por el sur y el otro abarcando los diferentes lugares de África que habían sido tomados por los fascistas italianos. Posteriormente, Hitler va a romper el pacto de no agresión que había firmado con Stalin, y ya que tiene pues bastante territorio controlado en Europa, se adentra hacia el territorio soviético bajo esta operación Barbarroja, en la cual se va a desplazar buscando controlar varias ciudades soviéticas. Logran controlar Leningrado, Kiev, y bueno, obviamente su objetivo es llegar a Moscú, que es la capital, también para lograr una rendición soviética. Pero otro de los objetivos es la zona del Cáucaso, donde se encontraban campos petrolíferos para obviamente obtener combustible para sus tanques y seguir avanzando. Sin embargo, en esto se va a dar la batalla de Stalingrado. Sí, ahí tenemos los campos petrolíferos marcados y al norte está la ciudad de Stalingrado. En este lugar se da una de las principales batallas, y aun cuando se preveía que podía ser controlado por los nazis, bueno, se va a presentar aquí varios aspectos. El ejército nazi se va a encontrar con que no tiene ya tantos suministros, que además la Unión Soviética está siendo apoyada ya por Estados Unidos. Sus soldados se van a encontrar malheridos y con pocas atenciones médicas, con pocas municiones, y además
llega el invierno y no pueden tampoco hacerle frente, no tienen todas las herramientas necesarias para hacer frente al invierno soviético. Entonces se va a ver muy debilitado, y los soviéticos, a través de dos operaciones que son conocidas como la Operación Urano y la Operación les decía, estas dos operaciones son la Operación Urano y la Operación Saturno, en las cuales van a rodear al ejército nazi y van a lograr recuperar la ciudad y empezar a avanzar y a recuperar territorio que habían perdido contra los nazis. Bueno, ¿qué pasa en el Pacífico? Sabemos desde un principio que se habían formado dos bloques. Tenemos a los aliados, que principalmente es Francia, Inglaterra y Rusia, que al principio pues Rusia realmente no se adentra en la guerra por el pacto de no agresión que tenía con Alemania, pero que finalmente sí va a unirse a los aliados. Y por el otro lado tenemos al eje, el eje Berlín-Roma-Tokio, que como su nombre lo dice, pues tenemos a Alemania, a Italia y a Japón, que también es parte de este bloque. ¿Qué es lo que pasa en el Pacífico y cuál es la idea? Bueno, la idea es precisamente que así como Alemania e Italia se están expandiendo en Europa y tomando territorio, que lo mismo haga por su parte Japón. Y en este mapa, bueno, vemos los avances que había tenido Japón también desde el 1930. Vemos en amarillito que está completamente controlado Corea por el Imperio japonés, y bueno, que posteriormente para el 42 todo lo que está en naranjita son los territorios que ha logrado controlar. Uno de los principales lugares es Manchuria, que es parte de China. Y bueno, se fue expandiendo poco a poco, avanzando sobre territorio continental, pero también sobre las islas. Y bueno, como ven aquí por las rutas y demás se van dando los años y los avances que tuvo. Si observan del lado derecho, tenemos aquí Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941. Pearl Harbor es parte de una de las islas vecinas de Hawái, y Pearl Harbor es una cosita muy pequeña dentro de la isla, que aquí lo señalan, donde se juntan las flechas azules y rojas. Y bueno, este lugar, precisamente por la cobertura o cómo está rodeado, pues era uno de los establecimientos militares estadounidenses pues importantes. Entonces se van a dar dos bombardeos, el primero a las 7:40 de la mañana, el siguiente a las 8:40. Y bueno, la idea obviamente es también que Japón se está apoderando de todas estas islas. Pero esto va a marcar precisamente este ataque, la entrada de Estados Unidos a la guerra. Después de este ataque, obviamente Estados Unidos declara la guerra a Japón. A su vez, en consecuencia, Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos, y bueno, se ve involucrado completamente. Y debido a esto, bueno, se va a empezar a dar toda la contraofensiva de los aliados. Y aquí en estas flechitas vemos cuáles son todos los avances que van a tener los aliados para tratar de recuperar territorio. En la Primera Guerra Mundial, después de que entra Estados Unidos, bueno, es prácticamente el término de la guerra, porque dura un año, va a marcar realmente la diferencia. En esta, pues también, pero no es de manera tan radical, porque vemos que después de que entra todavía son 3 años más que dura esta guerra, puesto que las fuerzas alemanas están controlando muchísimo territorio. Y además, bueno, la tecnología y avances que se han dado pues son importantes. Entonces, bueno, las flechitas en morado son los avances que tenemos de los
estadounidenses e ingleses principalmente, pero también reforzados por canadienses y bueno, otros países que también ya se habían involucrado en la guerra. Y por el lado derecho, en las flechitas en rojo, los avances que tuvieron los soviéticos también tratando de recuperar el territorio. Uno de los puntos importantes o batallas importantes para retomar el control o la liberación de Europa es el desembarco en Normandía, conocido como el Día D. Aquí, bueno, les decía, es una de las batallas importantes porque logran retomar el territorio francés, que es donde se encuentra Normandía, y la parte sur, que estaba controlada de manera como a larga distancia por los alemanes, pues de alguna manera también se dan por vencidos muy rápido. Y bueno, aquí nada más son datos curiosos para que vean el número de maquinaria y de hombres que se emplearon solamente en el desembarco de Normandía. ¿Por qué tanto? Les comentaba en un principio, toda esta franja de tierra que debían controlar frente a Inglaterra, los nazis, para mantener ese control, pues era muy fuerte también. Entonces, para poderlo retomar o para poderlo liberar, los aliados necesitaron pues muchísimas personas, muchísimo armamento, muchísima maquinaria. Y bueno, en este mapa también vemos cuáles son estos avances de la contraofensiva aliada. Y justo vemos aquí el 6 de junio en Normandía, donde está la estrellita en el norte de Francia. En Stalingrado, que lo mencionamos también, en el 42. Y si ven en la parte abajo en el mapita, tenemos ahí otra estrella que es Alamein. Es otra de las principales batallas que se da para recuperar el territorio en el cual se habían adentrado los soldados del eje en África. Bueno, para todos estos avances que se dan en Europa, pues finalmente Alemania e Italia son vencidos antes que Japón. Y bueno, antes de pasar a la situación de Japón, mencionarles qué es lo que pasa con Italia. Cuando los aliados se adentran, empiezan a avanzar por el sur, Hitler va a apoyar a Mussolini, va a enviar más tropas para adentrarse en territorio italiano y no como una invasión, sino precisamente como respaldo a Mussolini. Y en esta zona del norte de Italia se va a declarar la República de Salò, obviamente con Mussolini como su líder, pero esto dura muy poco. Realmente fue como pues los últimos momentos de tratar de mantener el control. Para el 28 de abril del 45, Mussolini va a ser colgado junto con su amante por los miembros de la resistencia antifascista italiana, que son los que lo habían capturado y que finalmente deciden que este hombre no merecía ni siquiera un juicio, sino que debía morir. Entonces, bueno, Mussolini muere a manos de los mismos italianos y 2 días después va a suicidarse Hitler, porque también el avance soviético ya es inminente sobre Alemania, que ya realmente pasaron casi 3 meses en llegar a la ciudad de Berlín desde que se adentraron al territorio alemán, pero que bueno, finalmente ya era inminente la pérdida de esta guerra
Y entonces el 30 de abril Hitler y su recién esposa Eva Braun se van a suicidar en el búnker en, en la ciudad de Berlín. Para el 2 de mayo van a recibir el ejército soviético, el ejército rojo, va a recibir de manos de un general nazi la rendición. Y entre el 2 y el 8 de mayo, finalmente todas las fuerzas alemanas se van a rendir entre soviéticos, estadounidenses e ingleses, que también ya se están adentrando por el otro extremo alemán. Y ahora sí, bueno, en cuanto a la resistencia japonesa, habíamos visto cuáles eran todos los lugares que habían tomado los japoneses. Sin embargo, ya que han perdido la guerra los alemanes y los italianos, bueno, están solos ya ante esta situación. Entonces se conoce que, bueno, finalmente la guerra en Europa ha terminado, pero en el Pacífico aún no. Aquí en esta foto pueden ver un piloto japonés que está siendo despedido con honores por generales del ejército y por unos niños. La última estrategia que toma Japón para resistir o para mantener la guerra es por medio de pilotos kamikaze, que son pilotos suicidas. Lo que hacían era estrellar su avión contra los buques estadounidenses, porque en el Pacífico pues los principales protagonistas de esta guerra son Japón y Estados Unidos. Y que bueno, finalmente va a resistir unos meses sin. Entonces, para el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, y 3 días después va a lanzar la bomba en Nagasaki. Esto va a provocar obviamente la rendición, por fin, de Japón, y el 2 de septiembre el emperador Hirohito pide la paz. Puntos importantes también en este tema son las conferencias de paz, que es en Yalta, Potsdam. En Yalta, que se reúnen Roosevelt, Churchill y Stalin, y bueno, aquí van a plantear cuál es la situación para ponerle fin a la guerra, qué van a poner como estrategia para el desarme nazi principalmente. Otra de las conferencias importantes es en San Francisco, en donde se van a reunir 50 países para firmar la Carta de las Naciones Unidas, que es el antecedente de la Carta Constitutiva de la ONU, y que bueno, finalmente la ONU va a entrar en vigor el 24 de octubre de 1945 como este organismo internacional que conocemos hasta la actualidad. Y la otra conferencia importante es la conferencia de Potsdam, que es precisamente donde retoman lo que ya se había planteado en Yalta, y en donde los aliados deciden dividir el territorio alemán, y que bueno, se va a dividir en 4, y así como todo el país, también la capital Berlín va a quedar dividida en 4.